Bueno, bien. Entonces, como les decía, hoy vamos a ver cadenas. ¿Y qué son las cadenas? En realidad, ustedes ya vieron arreglos, así que esto les debería resultar bastante familiar, porque una cadena es un tipo particular de arreglo o de vector que contiene en cada uno de sus elementos un carácter. Ahí están viendo en pantalla un ejemplo de una cadena. eh, la primer posición de la cadena donde está la H es la posición 0, como en los arreglos, y la última posición de la cadena va a tener un carácter, que es el carácter nulo, que está indicando el final de la cadena, que es el barra 0. ¿Está? Así que en esta cadena, que es Hola Mundo, eh, vamos a tener eh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 caracteres, incluido el carácter de finalización, que es el barra 0. ¿Cómo hacemos para declarar las cadenas? Bueno, ustedes vieron cómo se declaraban los arreglos, que había que darles una dimensión. Bueno, en el caso de las cadenas también sucede lo mismo. El tipo de dato que está almacenando, ya dijimos, es un carácter, o sea que es de tipo char. Y hay distintas alternativas de declaración de cadenas. Acá hay un ejemplo de cada una de ellas y qué es lo que implica. En el primer caso, donde dice char cadena 1 y entre corchetes el 15, se le está dando una longitud a la cadena. El 15 tiene que prever, o sea, dentro de esos 15 que estamos diciendo de longitud, uno está destinado justamente a este carácter de finalización de caracteres, ¿no? de cadena, que se va a ir moviendo en función de cuánto realmente almacenemos. En este primer caso, por ejemplo, que a la cadena le estamos asignando Hola Mundo 1, ese barra 0 va a estar justo a continuación del 1. Entonces, en ese primer caso estamos dando la longitud de la cadena, o sea, cuál es la capacidad máxima que tiene la cadena, y también le estamos asignando un valor inicial a la cadena. Ese valor inicial va entre comillas dobles. Acá les marco la diferencia porque hasta ahora ustedes vieron que cuando declaraban algo que era de tipo char, lo declaraban entre comillas simples. Bueno, en el caso de cadenas se utilizan comillas dobles. En el segundo caso, no estamos dando la longitud, estamos asignando cuál es la cadena que queremos almacenar en cadena 2, y justamente la longitud se va a calcular en función de lo que dice eh, la cadena, lo que dice Hola Mundo 2. En el último de los casos, simplemente estamos reservando un espacio para la variable cadena 3, que permita como capacidad máxima 20 caracteres, incluido este carácter famoso ¿eh? de, eh, de fin de cadena. ¿Alguna duda sobre esto? Estoy esperando que pongan en el chat. Si no le pones valor, en realidad no podrías declararla si no le pones valor y no le asignás una cadena inicial. Tenés que ponerle a los sumos, o sea, como en el caso 2, en cadena 2, que le estás asignando Hola Mundo 2, va a asumir que la longitud de la cadena es lo que resulte de lo que estás almacenando. En este caso, bueno, hay que contar los caracteres que hay en este string y va a establecer que la longitud de esta cadena va a ser de
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 caracteres, en el caso de cadena 2. Pero lo que no puedes hacer es declarar una cadena como si fuese la cadena 2 sin asignarle nada. Eso no lo podrías hacer. ¿Está claro, Santi? ¿O Tomás? Perfecto. Ahora vamos a eso, Pablo. Hasta ahora sí. Justamente lo que acabo de mostrar es que es exactamente como un vector. Ahí lo tienen de vuelta. Fíjense que la representación es la misma que un arreglo. ¿eh? Donde la h está en la posición 0, y la o está en la 1, la l está en la 2, así sucesivamente hasta el último. Cada elemento de este arreglo es un carácter. Bueno, continuamos. ¿Cómo vamos a hacer para leerlas? ¿Eh? Hasta ahora veníamos usando la función scanf para el ingreso de datos. Usábamos para lo que es datos numéricos el scanf. En realidad para cadenas también se puede usar el scanf. Después cuando veamos ahí unos ejemplos que tengo preparados, vamos a ver que se podría leer con scanf. La realidad es que para las cadenas de caracteres les sugerimos que usen el fgets, porque vamos a ver en lo que les voy a mostrar que el scanf, el uso puede ser más complicado y a veces hay que tener en cuenta demasiadas cosas a la hora de pedir el ingreso de una cadena. Con fgets se facilita mucho el ingreso de la cadena. Así que la función que le vamos a pedir que utilicen para ingresar cadenas por teclado, cuando le pedimos al usuario que ingrese y nosotros lo tenemos que recibir en una variable de tipo cadena, vamos a usar fgets. El fgets es una función que recibe, le vamos a tener que pasar tres parámetros. El primero justamente es el nombre de la variable, o sea, la cadena que tenemos definida. La longitud del dato que estamos esperando, o sea, cuántos caracteres tiene que recibir ese fgets como máximo, y desde dónde vienen los datos. Que eso siempre le van a poner stdin, que es el estándar input, que sería el teclado. ¿Está? Después, siempre tienen que recordar que es muy importante usar el flash para limpiar el buffer, porque con estas funciones eh, sobre todo con el scanf, a veces quedan datos remanentes en el buffer de memoria, y puede provocar que los próximos ingresos no se hagan efectivos porque tome los datos remanentes que quedan justamente en el buffer. Así que el flash, antes o después, con un criterio, digamos, lo tienen que utilizar. El fgets es sí, de la librería de Standard Input Output, Felipe. Así que bueno, después vamos a ver igual bien el uso de esta función. Para mostrar, bueno, es simple, o sea, como veníamos mostrando hasta ahora, lo único que cambia acá es la máscara. O sea, la máscara que tenemos que usar es %s porque se trata de un string. ¿eh? Así que lo único que tienen que prever a la hora de mostrar una cadena es utilizar esa máscara, %s. Bueno, y para operar con cadenas hay una serie de funciones que vamos a usar. Para ello vamos a tener que incorporar una librería nueva, que es la librería string.h. Así como ustedes incorporan la standard input output, bueno, ahora van a incorporar la string.h al comienzo del programa.
hay solo una de las funciones que estamos viendo acá. Nosotros no estamos viendo todas las funciones que hay para manejo de cadenas, pero estamos viendo, digamos, las más comunes, las más importantes o las de uso más frecuente. Hay una en particular que forma parte de la librería estándar y que no necesitarían la string.h, pero la verdad es que si van a trabajar con cadenas, incluyen la librería, ya saben que van a tener disponible un conjunto de funciones que son las que generalmente van a estar usando. La primera de las funciones ahí en la lista es strlen, de length, que justamente lo que nos va a devolver es la longitud de la cadena, o sea, cuántos caracteres hay en la cadena. Después tenemos strcpy, que es string copy, que nos va a permitir justamente asignar un nuevo valor a una cadena, porque acá no vamos a poder en las cadenas usar el signo igual dentro de el programa en una línea de programa para asignarle a una cadena que ya fue declarada un nuevo valor. Entonces tenemos que usar esta función strcpy para poder asignarle ese nuevo valor a la cadena que ya está previamente declarada. Después tenemos strcat, el cat es de concatenación, y lo que va a hacer esta función strcat es permitirnos concatenar valores a una cadena. O sea, una cadena que ya tiene un determinado valor, le podemos sumar, agregar otra cadena. Vamos a ver lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer eso. Alan. No, no, Alan, no entiendo lo que estás preguntando. O sea, después igual vas a ver bien el uso y ahí puede ser que lo entiendas, pero no tiene nada que ver con eso que estás preguntando. Bueno, la siguiente función es strcmp, que permite compararnos el CMP es de compare, ¿eh? Que nos va a permitir comparar dos cadenas. O sea, evaluar si dos cadenas son iguales, si una es mayor que otra o si una es menor que otra. Vamos a devolver un valor y en función de ese valor vamos a poder evaluar si son iguales o si una es menor que otra. Y por último la strstr, string string, que lo que hace es buscar una cadena dentro de otra cadena. Eh, Quizás esta es la de, digamos, mayor complejidad para ustedes porque hay que usar punteros ahí y bueno, quizás no es tan simple de comprender el manejo como las anteriores, pero igualmente vamos a ver un ejemplo, así que nada, lo van a entender. Estoy leyendo lo que están preguntando por el chat. No, Alan, el ejemplo que estás dando no logro entenderte qué es lo que supones que hace. O sea, no va por ahí, espera que dé el ejemplo y ahí lo vas a hacer. En cuanto a el string compare sirve para ordenar alfabéticamente porque te va a servir para justamente comparar dos cadenas. No es que te va a ordenar alfabéticamente. Vos vas a utilizar eso para poder dentro de, por ejemplo, un algoritmo de ordenamiento, evaluar si una palabra es mayor o menor o igual que otra. Para eso sí te va a servir. ¿eh? El stringcat, strcat, permite concatenar. O sea, una cadena que existe, le puedo agregar otra cadena más y obviamente esa cadena que existía se va a ver modificada. ¿Está? Igual vamos a ver ejemplos de todo.
Bueno, estoy esperando a ver qué pregunta Felipe y después sí. No, Felipe, una vez declarada la cadena, no. O sea, lo que vamos a tener, las cadenas, digamos, tienen se definen en tiempo de diseño y no se puede cambiar la longitud en tiempo de ejecución. Sí hay todo un tema, por eso ahora cuando vamos a los ejemplos lo vamos a ver, que C no hace mucho control de los límites de las cadenas, entonces esos controles los vamos a tener que hacer nosotros, porque si no vamos a estar yéndonos de lo que nosotros reservamos y pudiendo producir ciertas violaciones en memoria. ¿Está? Pero bueno, son cosas que las van a ver ahora con los ejemplos. Bueno, entonces vamos a ver los ejemplos. Vamos a ver un primer programa. En este caso no hace falta incluir la librería string, porque simplemente lo que vamos a hacer es declarar nuestra cadena y recorrerla de distintas formas para que vean esto de el carácter /0 que nos está marcando al final de la cadena, cómo va actuando, ¿no? Entonces, recorrerla con un for, con un while, evaluando si encontramos el carácter y demás. Entonces, fíjense, primero tenemos la declaración de tres cadenas, la cadena 1, la cadena 2 y la cadena 3, de formas diferentes, como vimos antes, una indicándole una longitud ¿eh? Y asignándole un valor inicial, otra no indicándole la longitud, la cadena 2, pero asignándole un valor inicial, y la cadena 3 simplemente diciendo cuál va a ser su capacidad máxima. Inicialmente lo que vamos a hacer es mostrar lo que contienen la cadena 1 y la cadena 2 y vamos a empezar a recorrer la cadena 1 primero con un for que va a ir desde 0 hasta 15 y va a ir mostrando cada uno de los caracteres que hay en la posición de, de, de la cadena. Después vamos a tener un while que lo que va a hacer es, va a mostrar siempre y cuando no encuentre el carácter /0 que indica el fin de los caracteres de la cadena. Vamos a hacer lo mismo con la cadena 2, que fue declarada distinto. No le habíamos puesto longitud, simplemente le habíamos asignado un valor y la vamos a recorrer hasta encontrar el /0 y mostrar cada uno de los caracteres. Entonces vamos a ir viendo los efectos que hace cada una de estas recorridas para entender justamente cómo juega la declaración con la ubicación del carácter de finalización y lo que debemos tener en cuenta. Por último, que yo no les dije, pero como se trata de un arreglo, nosotros podríamos modificar cada uno de los elementos que queramos de ese arreglo de caracteres, ir a un elemento en particular y reemplazar una letra existente por otra letra. En este caso lo que vamos a hacer en determinadas posiciones, en la posición 5, en la posición 10 y en la posición 12, vamos a estar modificando la letra que tenía, reemplazándola por una X mayúscula y simplemente mostrando el resultado. Bueno, lo vamos a ejecutar.
Bueno, fíjense, la primera ejecución se va a ir deteniendo en cada, por ejemplo, acá se detuvo en el primer recorrido, que es el del for que tenemos al costado. Acá tenemos un getChar que está deteniendo la ejecución del programa. Las cadenas que teníamos son Hola Mundo, que le habíamos declarado con una longitud de 15 y que le habíamos ingresado el Hola Mundo 1, y la cadena 2, que no le habíamos dado longitud y que le habíamos asignado Hola Mundo 2. Así que esas dos las estamos mostrando y para tener en cuenta lo que va a ser nuestras salidas. En el primer recorrido, que lo hacemos con un for, hasta la última posición, o sea, fíjense que el for va tomando i desde valor 0 hasta que i va a valer 14, porque dice i menor que 15, ¿no? Entonces va a ir mostrando cada uno de los elementos que hay en la cadena hasta el que está en el valor 14, que es el límite de la cadena, ¿no? Ahí muestra todo. En el segundo de los casos, la recorrida se hace teniendo en cuenta, voy a bajar acá un poco el código para que lo puedan ver, acá. En el segundo de los casos, lo que tenemos es un while. Entonces, en ese caso que tenemos un while, el corte nos lo va a dar el carácter barra cero. Fíjense que acá está controlando que mientras cadena sub i sea distinto al barra cero, muestra el carácter que está en la posición, si no va a terminar el ciclo. Entonces, para este caso, me muestra solamente hasta el 1. Antes nosotros mostrábamos todos los caracteres porque mostrábamos posición por posición sin controlar si encontramos el barra 0. Y acá solamente muestra hasta la posición 11. ¿Por qué? Porque en la posición 12 justamente se encuentra el barra 0. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Bien. En el siguiente caso, la cadena que vamos a recorrer es la cadena 2, que está acá abajo, ¿eh? Con la misma modalidad que hicimos para la cadena 1. O sea, el corte va a ser también encontrar el carácter barra 0. Y también nos muestra, obviamente, hasta la posición 12, porque lo único que cambia es que en una decía hola mundo 1 y en la otra hola mundo 2. Esa cadena 2, recuerden, que no fue creada con una longitud máxima. O sea, la longitud máxima la obtuvo a través de la asignación que hicimos de cómo estaba compuesta nuestra cadena. Y por último, lo que estamos haciendo acá es modificar determinados caracteres de nuestra cadena, como asignando a la posición correspondiente una letra nueva, por ejemplo la X. Entonces yo puedo, en la posición 0 asigno una X, en la posición 5 asigno una X, en la 10 también y en la 12 también. El resultado va a ser que me va a quedar mi cadena modificada. Entonces cuando la muestro, donde había una H, ahora tengo una X, donde estaba la M, tengo otra X, donde había un blanco, tengo una X, y en realidad, donde antes estaba el nulo, no, perdón, un blanco creo que teníamos ahí, no recuerdo, no, el carácter de finalización, ahora tengo una X, porque ahí asigné un valor ahí. Bueno, hasta acá, ¿me siguen?
Antes preguntaron si el barra cero lo ingresamos nosotros. No, el barra cero, cuando nosotros asignamos el valor, automáticamente lo va a manejar. Y cuando usemos las funciones, el problema es cuando hacemos las cosas manualmente. Si hacemos las cosas manualmente, sí tenemos que tener mucho cuidado porque podemos estar pisando, como en este caso, eh, algo que no quisiéramos pisar. Recuerden que C en ese sentido da muchas libertades. Entonces hay que ser a la hora de utilizar los recursos, ser un poco más cuidadoso que con otros lenguajes que sí hacen ciertos controles, no nos permiten hacer determinadas cosas y entonces eh, no nos vamos a estar equivocando o metiendo nosotros un error, pero acá sí podríamos estar produciendo errores. ¿Eh? Así que hay que tener muchas cosas en cuenta a la hora de hacer determinadas operaciones, como es la de modificar puntualmente un lugar. ¿Okay? Bueno, vamos a ver cómo leíamos las cadenas. Para leer las cadenas, como les decía, se puede usar el scanf, pero nosotros les vamos a pedir que usen el fgets. ¿Okay? Yo les voy a mostrar por qué es eso, porque si no van a tener que utilizar máscaras muy complicadas en el scanf para que obtengan los resultados que están esperando. Entonces acá tenemos simplemente un ingreso de datos y al final muestra los datos. No es nada complicado esto, pero simplemente es para que vean el uso correcto del fgets. En el primer caso se pide un nombre, que se ingrese los nombres de una persona, utilizando la función scanf. Con una máscara que ustedes pueden ver acá que es bastante complicada. Esta máscara lo que va a asegurar es que si el usuario ingresa dos nombres separados por un blanco, va a tomar los dos nombres. O sea, va a tomar, si ponen José Alberto, va a tomar José Alberto. Si ustedes no pusieran esta máscara, si ustedes no pusieran esta máscara con scanf, tomaría solamente el nombre José, que ahí sería un problema, tendríamos un problema. Entonces ahora lo vamos a ver justamente cuando corra el programa, las distintas cosas que van pasando. En el segundo caso, en el scanf, estamos controlando justamente cuántos caracteres queremos recibir, porque el riesgo del primero es que a su vez nos pasemos de la cantidad de caracteres que esperamos y le asignemos a nuestra variable nombre, que es una cadena que tiene un límite de 15, más caracteres de los que deberíamos asignarle, lo que provocaría un problema. Entonces, ahí marca justamente cuáles son los riesgos de usar scanf. En cambio, con el fgets, como vimos antes, nosotros le decimos cuál es la variable, cuál es la cantidad máxima de caracteres que puede estar recibiendo y desde dónde los recibe. Entonces acá ya disminuimos muchísimo las posibilidades de algún error. Siempre el flash. ¿Eh? Y por último pedimos una edad, que en ese caso sí la pedimos con scanf porque es un dato numérico. Y no hay demasiada complicación al respecto. Fíjense que en el caso del scanf, si utilizan cadenas, no necesitan pasarle el ampersand, porque justamente al ser un arreglo, se pasa por referencia. Bueno, ahí veo que lo estaba preguntando Joel, pero ya se lo respondieron, no hace falta, pero el que no hace falta es justamente porque es un arreglo. Entonces ya está pasado por referencia. Bueno, veamos la ejecución de esto, qué es lo que da.
Fíjense, ahí pide el nombre, ¿no? Que yo había dicho. Juan Alberto, por ejemplo. Si le pongo de apellido un doble apellido, Pérez Agüero. Fíjense que en el caso de los apellidos, ahí simplemente decía que tenía una longitud de 20. Eh, Vamos a ver si toma los dos apellidos. En el caso del domicilio, está pidiéndolo con fgets, tiene una longitud máxima de 20, le da, bueno, fíjense, la devolución fue, el Juan Alberto lo tomó, ¿está? O sea, almacenó en la variable nombre Juan Alberto. Eso gracias a la máscara. Ahora fíjense, después venía el apellido. Y en el apellido solo tomó Pérez, no tomó el Agüero. Eso es justamente por lo que les explicaba antes. Cuando encuentra el primer blanco, desestima lo que sigue a continuación, a pesar de que dice que puede recibir como máximo 20 caracteres. Entonces se complicaría mucho armar una máscara que tenga en cuenta todas esas cuestiones. En cambio, en el caso del domicilio, que nosotros habíamos ingresado Moreno 450, Ciudad de Buenos Aires, tomó todo, solo que los limitó a los 20 caracteres que estaban indicados. Que eso sí es bueno porque es lo que nos interesaba a nosotros, no pasarnos de 20 caracteres. Entonces, el más efectivo para ingreso de cadenas, sin lugar a dudas, es el fgets, porque justamente nos asegura que no estemos produciendo ninguna violación o ningún posible problema futuro a la hora del ingreso del dato. Así que ahí esto es a donde tienen que apuntar cuando ingresan cadenas, tienen que hacer la diferencia. Los valores numéricos con scanf, los valores de cadenas con fgets. Nicolás, ¿el gets o el fgets? El gets no lo estoy dando. Pregunten, por favor, sobre lo que estoy dando. Y Ezequiel, ¿qué quiere decir? ¿Qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Qué es? ¿Por qué pasa eso? ¿Qué? Que Ezequiel, ¿cómo es? El scanf, si vos no usás la máscara que indique, ves que acá hay un corchete, el símbolo este hacia arriba, el barra N y el cierre del corchete, todo esto es una máscara. Y lo que le está diciendo es que tiene que tomar todos los datos ingresados hasta que se dio un enter que sería el barra N, el new line. Si vos no ponés esa máscara, el scanf va a tomar solo hasta donde encuentra el primer blanco o el final de línea, pero lo que se dé primero. Entonces, si ingresás dos nombres, como en el caso de Juan Alberto, toma solamente Juan. Es un tema de cómo trabaja el scanf. A ver, no me quiero meter con el tema de expresiones regulares. Tiene como una forma, pero en realidad acá hace las veces de, sí, puede ser una expresión regular, pero hace las veces de decirle cómo tiene que tomar los datos que fueron ingresados. Bueno, vamos a, entonces, de vuelta, repasando.
para el ingreso de cadenas de caracteres, lo que van a usar es fgets. Acá, un poco lo que vieron es el por qué les pedimos que usen fgets. ¿Está? No estoy dando getchar. One. No lo estoy dando. Bueno, vamos a empezar a ver cada una de las funciones que mencioné, empezando primero por la de la longitud. Una forma de saber la longitud es contar los caracteres buscando ese carácter /0 manualmente. Pero podemos usar la función esta que les mencioné, que se llama strlen, que nos va a devolver justamente cuántos caracteres hay en una cadena. Acá hay una definición de 3 cadenas diferentes, una declaración de 3 cadenas diferentes, una con la palabra hola, otra con la palabra mundo y una tercera que simplemente tiene un blanco. Entonces lo que vamos a ver es lo que nos devuelve la función strlen, que la ven acá que está utilizada en cada una de estas líneas de código, y va a estar mostrando para cada una de las cadenas cuántos caracteres tiene la cadena. ¿Está? Fíjense que acá está incluida, debajo del estándar input-output, la librería string.h. Eso es importante que la incluyan porque si no en el momento de compilación lo que va a pasar es que van a tener un error como el que va a salir acá. Aparece este warning advirtiendo que hay un problema con la función strlen. Eso es porque justamente necesita de la librería string.h. Bueno, y si ejecutamos, fíjense que devuelve para cada una de las cadenas que declaramos. La primera cadena le habíamos puesto hola, tiene 4 caracteres, mundo tiene 5 caracteres, y la cadena 3 que tiene un solo carácter, ¿por qué? Porque habíamos almacenado un blanco. ¿Está? Así que este es un uso muy simple del string len. El programa lo tenés, lo tenés ahí, sí. ¿Qué es lo qué duda tenés sobre el programa? No, el carácter nulo no lo cuenta. No forma parte de los caracteres de la cadena. O sea, forma parte de la cadena porque de alguna forma nosotros lo incluimos en esa longitud que estamos dando, pero no es parte de los caracteres que vamos a visualizar. Bueno, vamos a la siguiente. Vamos a ir por esta primero, la de concatenación. Con strcat podemos asignarle a una cadena que tenía un valor, un nuevo valor. Entonces, por ejemplo, acá fíjense, hay una cadena declarada con una longitud de 10 que tiene inicialmente la palabra hola. ¿No? Si yo más adelante en mi programa tengo que cambiarle el valor a esa cadena, no puedo hacer a cadena 1 le asigno chau. Eso no lo puedo hacer. Entonces tengo que usar la función esta, strcpi, que le paso cuál es la cadena, cuál es mi variable, cadena 1, y a continuación, como segundo parámetro, el valor que quiero que almacene.
y ahí le paso, por ejemplo, chau. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que mi cadena tiene una capacidad máxima de 10. Así que lo que almacene no tiene que pasar esa capacidad máxima de la cadena. ¿Está claro? Porque si no estaría justamente yéndome por fuera de la cadena, no voy a tener inmediatamente un error, lo voy a poder hacer, pero me va a producir seguramente en algún momento algún problema. ¿Está? Entonces esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Entonces vamos a ejecutar este, compilamos. Bueno, fíjense, nace con el hola, pero termina con el chau, justamente porque acá hay un strcpy ¿eh? que le asigna a cadena 1 el chau. Por lo tanto, cuando hace este printf y muestra el valor de cadena 1, no tiene hola, sino que tiene chau. ¿Cuál es el objetivo de lo que estás preguntando, Alan? A ver, no sé, porque vos estás poniendo algo ahí, yo te sugeriría que si vas a hacer ese tipo de cosas, o sea, tenés que, porque el string length te va a devolver una longitud de algo que no sé qué es C, o sea, sé qué es, y después esa longitud se va a convertir en una posición para lo que vos declaraste como cadena. No sé bien qué es lo que querés preguntar con eso. ¿Eh? Bueno, seguimos con el de concatenación. En el caso del de concatenación, el objetivo era que si tengo una cadena con un determinado valor, yo la pueda modificar agregándole algo a lo que ella tenía. ¿Está? En este caso vamos a tener la cadena 1 que tiene hola, la cadena 2 que tiene mundo, y lo que vamos a obtener es, en la cadena 3 tenemos un blanco, vamos a ir modificando la cadena 1 hasta que nos quede en la cadena 1 hola mundo, separado por un blanco. Entonces vamos a hacer uso del strcat dos veces. Uno para concatenar el blanco, otro para concatenar el mundo. ¿Mm? Es muy simple. Primer parámetro, el nombre de la variable que se va a ver afectada o modificada, o sea, nuestra cadena original. El segundo parámetro es la cadena que le queremos sumar a nuestra cadena original. Y lo mismo hacemos en el segundo caso. ¿Está? A la misma cadena 1 que obtuvimos ya modificada de la línea anterior, le agregamos la cadena 2. Entonces si ejecutamos esto, fíjense que la salida de cadena 1 ahora es hola mundo. Inicialmente era solamente hola, pero ahora tiene el hola, el blanco y el mundo. Todo en el printf, acá pueden ver que estamos pidiendo cadena 1. Y se está mostrando hola mundo. ¿Por qué? Porque pasó por los dos strcat
que modificaron su valor original, que era hola, agregándole el blanco y el mundo. De vuelta, acá hay que tener en cuenta que lo que agreguemos no se desborde de la longitud que tenemos asignada a la cadena. La cadena tiene una longitud de 15, por lo tanto todo lo que agreguemos tiene que estar dentro de esa longitud. Vamos al de comparación, al STR-CMP. No, Agustín, solo pueden ser dos variables. O sea, dos variables. La variable y lo que querés concatenar. Muy bien. Entonces ahora tenemos dos cadenas a comparar. Para comparar dos cadenas, vamos a hacer uso entonces de la función str-cmp, de compare. Tenemos la cadena 1, que tiene nuestro hola, y la cadena 2, que tiene el mundo. Entonces lo que vamos a hacer es comparar si la cadena 1 es igual a la cadena 2. ¿Cómo? El string compare nos puede devolver tres valores: 0, -1 o 1. Si nos devuelve 0, es que las cadenas son iguales. Si nos devuelve -1, es que la cadena 1 es menor a la cadena 2. Si nos devuelve 1, la cadena 1 es mayor a la cadena 2. Entonces, en función de esos valores, evaluando el valor que nos va a devolver el STR-SMP, sabemos cuál es mayor, menor o igual. ¿Está? En este caso, obviamente, la cadena 1 es distinta a la cadena 2, no va a ser igual a 0 esto. Y si lo ejecutamos, nos devuelve el distinto. Lo voy a cambiar para que vean que si son iguales va a devolver igual. Vamos a ver si no hay que hacer algo extraño, pero bueno, las cadenas 1 y 2 son iguales. Ahora las dos tienen hola y en ambos son iguales. Fíjense que las longitudes no son las mismas, pero justamente compara hasta que encuentra el carácter /0, que es el que le dice que ahí finaliza la cadena. A ver esto cómo estaba. Nuevamente da que son distintas. Pablo, ¿no estabas escuchando lo que dije?
Estoy leyendo lo que ponen por el chat, chicos. Denme un segundo porque... A ver. Alan, estás preguntando sobre el string compare, ¿no? Para utilizarlo en el burbujeo, para ordenar alfabéticamente. Eh, no sé si Tomás está poniendo, ahí te pone, eso te lo va a ordenar por longitud. No, Tomás, no lo va a ordenar por longitud. Está bien lo que está diciendo Alan. O sea, está comparando, compara la cadena 1 con la cadena 2, no por la longitud, sino para saber cuál es menor de las cadenas. Pero no por la longitud de la cadena, sino cuál está antes que otra, orden alfabético. ¿Está? Nicolás, porque el string compare te puede devolver tres valores, 0, -1 o 1. El 0 indica que las cadenas son iguales, es así, está definida así la función. Si te vuelve un 0 es que ambas cadenas son iguales. Si te vuelve un -1 es que la primera es menor que la segunda. Y si te vuelve un 1, que la primera es mayor que la segunda. Es así, no hay otra forma. ¿Qué cosas sí se puede hacer con un while, Alan? Alfabético va con B larga. El ordenamiento depende. O sea, vieron tres métodos de ordenamiento. ¿eh? Depende el ordenamiento que utilices, se hace con un while o no. No, Luis, no estamos hablando de tamaño. Estamos hablando de si una cadena es menor que otra, no por el tamaño, sino comparando alfabéticamente, chicos. O sea, si ustedes agarran, si les dicen que el listado va ordenado alfabéticamente, van primero los apellidos que tienen una A, después los que tienen una B, después los que tienen una C, ¿está? A eso se refiere, al orden, no a, a cuántos caracteres hay en la cadena. En ningún momento hablé de que comparaba por longitud, ¿está? Comparar por longitud es solicitar, en el caso este, por ejemplo, que tenemos que nos devuelve el string len, la longitud de la cadena 1 y ver si esa longitud es menor que el de la cadena 2. En ningún lado dije que cuando comparaba longitudes. Comparo cadenas. Bueno, y el último que nos queda es el string string. Este, como les decía, es el más complicado. ¿Por qué? Porque lo que chequea es eh, si en la cadena 2 existe la cadena 1. ¿No? Acá fíjense donde estoy invocando a la función str, estoy pasando la cadena 2 como primer parámetro y la cadena 1 como segundo parámetro. Y lo que estamos diciendo, lo que queremos saber es si la cadena 2 contiene a la cadena 1. Entonces el primero de los parámetros es la cadena explorar
y el segundo de los parámetros es la subcadena a buscar. Lo que me va a devolver esta función es una referencia a donde comienza, si la digamos, si realmente la cadena 1 está dentro de la cadena 2, me va a devolver una referencia al primer carácter de donde comienza esa igualdad. Por lo tanto, eso va a ser un puntero. Si no lo encuentra, me va a devolver null. Por eso acá está comparando si la posición es igual a null. Si en posición lo que me dejó string string es null, quiere decir que no encontró esa igualdad y por lo tanto no está la cadena 1 en la cadena 2. En este caso tenemos en la cadena 1 la palabra mundo y en la cadena 2 hola mundo. Entonces tiene que devolver justamente si está o no está. Vamos a compilar. Obviamente la respuesta es que sí, porque no devolvió null, sino que devolvió una referencia a donde empieza la palabra mundo en hola mundo. La única forma de entender esto es jugando y probando. No solamente, no me refiero solamente a string, a todos los que vimos. Porque si no, empiezan justamente a preguntar cosas que digamos, muchas de esas cosas que les surge la duda tienen que ver con probar, agarrar y probar, hacer el mismo programita que yo hice acá, chiquitito, probarlo, modificarlo y entonces ver lo que sucede. Y ahí van a empezar a entender, ahí se van a hacer de la función, de justamente lo que hace la función. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando comparan y en lugar de un 0 me devuelve otra cosa? En función de lo que yo estoy pasando, ahí voy a entender por qué me devuelve el -1 o por qué me devuelve el 1. Entonces ahora, que ya vimos todas las funciones, les voy a dar un tiempo para que prueben cada una de ellas con cada uno de los ejemplos que les fui dando. Así chiquitos, simplemente para que entiendan el uso de cada una de las funciones. ¿Eh? Bueno, lo que quiero que hagan, primero que nada, eh, empiecen por el más fácil, que quizás es este. No tienen por qué copiarlo exactamente igual, pero sí probar al menos una de las instrucciones estas de las cadenas para ver que les devuelva la longitud. Variar lo que ponen adentro y ver que les devuelva distinto el string. Además porque ustedes como recién empiezan, se empiezan a equivocar en cosas que tienen que ver con la sintaxis y estos ejercicios que son tan chiquitos los ayudan a que justamente sepan exactamente qué es lo que tienen que poner. Incluir la librería, cómo tienen que declarar la cadena, cómo tienen que escribir la función. Así que yo les dejo un segundo eso en pantalla, lo prueban, después vemos que lo hayan podido probar, pasamos al siguiente y así sucesivamente con cada uno de ellos hasta que podamos hacer un ejercicio. ¿Está?
Chicos, hay casi 20 personas que no responden la encuesta. O tengo que pensar que no están prestando atención y que están dibujados en la lista de presentes, ¿eh? O sea, hasta que yo no hablo, no responden no responden la encuesta. Bueno, ahora quiero que prueben el STR-SPI. Tienen en pantalla una guía como para que puedan probar.
Bueno, ahora prueben la concatenación de cadenas. Prueben ahora la comparación entre cadenas con el string compare.
Bueno, ahí tienen para poder probar el string. No les voy a dar demasiado tiempo con este porque les quiero dar un ejercicio y si no se nos va a acabar el tiempo. Así que en todo caso, por las dudas, eh, salven una imagen del código así eh, lo tienen para después probarlo. Igualmente, cada una de estas funciones que vimos hoy, mi recomendación es que además lean buscando y profundicen lo que hace cada función, así me entienden y todas estas cosas que empiezan a preguntar se las responden leyendo e investigando. ¿Ya? De estas 5 funciones que vimos, no más que estas. Bueno chicos, ahí tienen el enunciado del ejercicio que tienen para hacer.
Bueno, chicos, claramente hay mucha gente que todavía no sabe diferenciar entre un for y un while. ¿Eh? Respóndanse la pregunta que está abajo y se van a dar cuenta cuál es el ciclo correcto para usar. O sea, mm, usar un for si no necesito recorrer toda la palabra para darme cuenta que no es palíndromo, no tiene sentido. Yo no sé si la palabra es o no es, pero lo que sí sé seguro es que si no es palíndromo me voy a dar cuenta posiblemente con la comparación de la primera letra. Porque al comparar la primera letra y la última, si ya son distintas, no tiene ningún sentido seguir comparando. Sí, Juan, es una mala práctica y no lo podés hacer por lo menos en este curso. Según la metodología que estamos viendo, todos los módulos tienen que tener una única salida, una única entrada y una única salida. Por lo tanto, debe haber un único return en la función. Felipe, es una solución válida, pero es ineficiente, porque estás eh, dando vuelta todo el string, porque digamos, la próxima sería no solamente comparar o decir si una palabra es un palíndromo, sino una frase también puede ser un palíndromo. Entonces no tiene ningún sentido que des vuelta toda la frase, ¿eh? Porque implica recorrer toda la frase, cuando en realidad con un único ciclo que va comparando hasta el centro, a lo sumo, podés detectar rápidamente si eso no lo es. ¿Alguno terminó el ejercicio y lo probó? Chicos, les recomiendo que cuando tengan que decidir usar un ciclo, antes se hagan la pregunta que se tienen que hacer. Si saben cuándo se va a dar el evento que termina con el ciclo o no. O sea, si es que tienen que alcanzar un número de veces o no. Si no tienen que alcanzar un número de veces, seguro que no va a ser un ciclo for, posiblemente sea un ciclo while. Así que no tiendan a resolver todo por el for porque no es el camino. ¿Está? Eso es importante, es conceptual. Y lo dimos.
¿Alguno de los que lo terminó, que lo haya probado, lo quiere mostrar? Levante la mano. Bueno, Pablo, te voy a dar pantalla para que puedas mostrarlo. Tienes el micrófono activado también. ¿Tenés micrófono, Pablo, para hablar? Así es una explicación de lo que estás mostrando. Bueno, ya veo una cosa que está mal. Bueno, ya veo una cosa que está mal. Estás rompiendo con el ciclo y tenés que evitar ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas. ¿Tu micrófono funciona? Bueno, ahí estamos viendo en pantalla lo que hizo Pablo. Es correcto usar un while, no es correcto hacer un break dentro del while. Tiene que buscar que la condición del while justamente no continúe si le da una desigualdad, pero no usar un break. Así que eso no está bien. ¿Quién era el otro que había levantado la mano? Alexis. Bueno, Alexis, te voy a dar a vos para que muestres tu solución. Tenés el micrófono activado, Alexis. ¿Ahí se Tenés escucha? micrófono se escucha perfecto. Bien. Contanos un poco la solución. Me gusta que veo que ahí modularizaste bien el ingreso y demás. Así que contanos desde el principio. Bueno, le designé yo un máximo a la cadena, hice un tipo palabra con ese máximo. Bien, Después hice una función que es solamente para ingresar la palabra, solamente para no tener el main la hice así. está perfecto. Y después para verificar, igual es parecido a lo que tenía Pablo, solamente que en el while puse esta condición acá para escaparse, sería la primera parte, que cuando detecta que no sea palíndromo ya no entra al while. Está bien, eso es lo importante, digamos, ¿no? Y contá un poco cómo haces para comparar los extremos, ahí la condición del if. En el if. Bueno, esto igual me costó sacar esta parte acá del... Primero medí el tamaño que tenía con el strlen, tamaño de la palabra. Bien, Y después usando eso, bueno, comparaba la primera letra, el primer carácter de la palabra con el que sería el último. Acá este en -2 es justamente para esquivar la parte del barra cero. está Eh, bien. y bueno, de un lado va avanzando el i para un lado y del otro sería como que va
compara la última con la anteúltima, no, la primera con la última y la segunda con la anteúltima y así. Está muy bien. Y si Lo detecta que no son único, iguales, ya sale. está perfecto. El único consejo, justamente para que eso quizás sea más simple, ustedes así como usan una variable i, podrían estar usando una variable j que la van decrementando. Y esa variable j nace con el valor del extremo superior, o sea, con el string len menos con el string len Ah, menos 1, porque entiendo. va a ser una posición menos. Entonces después vas decrementando j y eso te va a simplificar justamente la comparación esa que haces palabra sub i distinto a la palabra, el tamaño, menos 2 menos i, sería directamente palabra sub j. O sea, comparás la posición i con la posición j, mientras incrementás i, decrementás Y j. acá Pero al final tendría que déjalo quedar así, mejor eso es así. a nivel de... No, no lo cambies Sí, ahora, no, no, porque pero así lo para probamos saber si después como... tendría que quedar así el J, si tendría que decrecerlo Claro, sí, para sí, la decrementado, iteración. exacto, exacto. Bien, Si querés lo probamos, así vemos que funciona. vamos. Pruebo primero una palabra que no sea. Dale, bien. Y probá con la palabra reconocer, por ejemplo, que tal. Esa. Bien, bueno, bárbaro. Mostrar un poquito más el código, porque ya estamos sobre la hora. ¿Se llega a leer bien así o...? Sí, se ve perfecto. Espera que voy a agrandar yo un poquitito más mi ventana, quizás, a ver si puedo. Ahí está. Entonces ahí la pueden ver mejor. Bárbaro. Y en el main solamente tenés la invocación al ingreso y la evaluación de lo que devuelve el verificar palíndromo. Claro, si devuelve un cero, Eh, palíndromo. quiero destacar algunas cosas que se ven en el código de Pablo, que es justamente la, Uso bool. digamos, el respeto que tiene con la escritura del código, respecto del sangrado que utiliza, que todo está hecho en minúsculas, que separa cuando hay dos palabras, como el caso de espalíndromo por un guión bajo. O sea, son todas buenas prácticas que se esperan que todos eh, las adquieran. O sea, esto es lo esperable de ver si van tomando lo que les vamos diciendo. Perdón, Así que te hago tu una código, consulta. sí, Acá yo vi en el código que puso Pablo, que en vez de usar como usé yo, que usé ceros y unos, él había usado, había hecho un booleano, el tipo booleano. Eh, ¿Cualquiera de los dos es para verificar válido o hay alguno? palíndromo. Sí, lo ideal ahí sería que retornes true o Ah, false. bien. Eh, Creo que no se lo dimos, pero existe una librería que es la Standard Sí, Bool, lo habían dicho. Hace que un rato el otro chico la tenía. ah, ok, bueno, no me di cuenta, pero en ese caso sí, o sea, sería mejor que en lugar de devolver un 0 o un 1, devuelvan un true o un false. Bien, ¿Está? Pero igualmente tu solución está perfecta. bien, bien. Muchas gracias, Alexis. Bueno, Bueno, chicos, ya son casi las 7, faltan 2 minutos, así que descansen, aunque sea 5 o 10 minutos, así pueden empezar la siguiente clase. Yo los dejo. Buenas tardes.